Ahora sí. Entonces, de aquí en adelante empezamos la clase, después empezamos a dominar si es que nos sobra tiempo todo el tema de multiplicación. Ay, pero no me raye la pizarra, pues. A ver, inevitable. Vamos a dejar esa raya nomás por el puro pavo que fui. Ahora, entonces, hace 2 semanas atrás, si no, quizás 3, dependiendo si hubiésemos tenido feriado o algo por el estilo. Sí, pues no feriado. No, no, fue ayer. Nosotros estuvimos hablando de lo que era el tema del concepto de campo eléctrico. Lo que vamos a hacer hoy día va a ser profundizar ese concepto, ¿ya? Pero entonces yo quiero abarcar primero el qué es lo que se pensó antes, más que nada como para llegar a ese concepto. ¿Qué es lo que estaban estudiando? ¿Qué es lo que estaban analizando? Etcétera, etcétera. Para eso tenemos que tener en cuenta lo que era la fuerza eléctrica, ¿ya? Que eso es el tema de la electrostática, donde finalmente si tenemos cargas distintas o vamos a tener una cierta, interactúa una carga con otra, se va a generar una cierta fuerza, ¿ya? Acuérdense que esta fuerza era un par de acción y reacción, es decir, que ambas van a sentir una fuerza porque uno genera fuerza sobre el otro, ¿ya? Entonces lo que hemos estado estudiando hasta ahora fue todo el tema de la fuerza eléctrica, de la intensidad de esta fuerza, de cómo se puede aumentar esta fuerza, cómo se puede disminuir, si es que de atracción, si es que de repulsión, etcétera, etcétera. Y se quiso profundizar ese tipo de conceptos, ese conocimiento, ¿ya? Donde finalmente dijeron, oye, pero resulta que, ¿qué pasa si es que empezamos a tener más de una sola carga alrededor? Entonces me dice el chico que, ay, no, ¿por qué? Pues, ahí sí. No, recuerda que de repente se me corta porque la batería no dura nada, ¿eh? Y se me desenchufa. Ahí está, ahora sí. Ya, Profesor, una consulta. dígame. Quiero saber quién es el alumno a ver, dice what the fuck. Chu, ¿Quién es? que hable ahora. Porque para siempre escriban en el chat Chiquillos, en privado, como por quiera. favor, ayúdenme con esto. ¿Quién es? ¿Dónde anda? Por ahí lo vimos. Soy el James, ya. Ah, Ya, ahí está. dijimos con nombre y apellido. Por favor, Sí, para que chiquillos, no se olviden. para docentes Ah, no ya. tengan problemas en conseguir. Disculpado. ¿Ya? Solamente por ahora. Ya, bacán. Gracias, profesor. De nada. Bueno. El walk me faltó. Ya, ahora sí. Sí. Entonces, bueno, como mencionaba, antes nosotros lo que estábamos analizando era simplemente lo que es la fuerza eléctrica en quizás 2 cargas, 3 cargas, algo mínimo, ya, prácticamente, donde es súper fácil estudiar lo que es las fuerzas que se ejercen. Ya. Inclusive en los ejercicios que estábamos viendo, era simplemente 3 cargas, uno positivo, uno negativo, quizás uno entre medio, uno en el centro, qué fuerza necesita para que se mantenga quieto. Pero en realidad esos son los tipos de ejercicios más simples que hay. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si es que empiezan a haber más cargas? ¿Ya? Aquí en este caso tenemos una imagen, una animación, se podría decir, de qué va pasando con el tema de las fuerzas a medida que hay una distinta distribución, donde cada uno va a ejercer una fuerza distinta. Y al momento de ejercer esa fuerza distinta, se van a ir sumando, por lo que es la ley de la superposición de las fuerzas. Que simplemente, insisto también, de repente en física se le ponen nombres así como, ¡guau! ¿Qué es esto? Que es como la superposición de las fuerzas, que simplemente es sumar las fuerzas se suman. ¿Sí? Si hay 2 personas que están empujando algo, las 2 fuerzas se suman y resulta que tenemos el doble de fuerza, dependiendo de la fuerza que tiene cada uno. Pero entonces eso es lo que sucede cuando uno tiene más cargas, ¿ya? Porque finalmente lo que se empezó a intentar como darle un sentido matemático es el hecho de que en la vida real, en la vida cotidiana, no vamos a tener una sola carga en el aire, así como, oh, mira, hay una carga y hay otra, oh, ¿qué fuerzas tienen, qué fuerzas están ejerciendo entre ellas? No, eso no va a pasar nunca. Ya lo más sería como un estudio muy riguroso de los fenómenos para tener una carga al lado de otra. Cuando en la vida real vamos a tener una cantidad inmensa de cargas sobre algo. ¿Ya? Generalmente cuando estamos hablando de no sé, pues de los electrodomésticos, por ejemplo, no tienen una sola carga, tienen muchas cargas que, funcionando en conjunto, sometiéndose a una fuerza electrostática, van a empezar a funcionar como ya sabemos que funciona. Por ejemplo, ya cuando estamos en el computador, en esta clase, por ejemplo,
los circuitos están pasando millones y millones de cargas, ¿ya? Que eso hace que funcione todo el tema de los electrodomésticos. Pero bueno, insisto, ¿cómo empezó a aparecer este tema, el concepto del campo eléctrico? Es por el hecho de que cuando una carga, ¿sí? Por el mero hecho de moverse, si ya está sometido a varias cargas alrededor, por el mero hecho de moverse, cambia la distancia entre esas cargas. Y la consecuencia que tiene esto es que finalmente la distribución de fuerza va cambiando a medida que avanza. Entonces, ¿qué empezaron a decir? ¿Qué empezaron a hacer? Es simplemente lo que había explicado antes, introducir lo que es el concepto de campo eléctrico. Simplemente empezaron a estudiar cómo iba variando la fuerza a medida que a medida que se iba moviendo esta carga. Y ahí empezó a aparecer el concepto de campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a profundizar lo que es el concepto de campo eléctrico. ¿Qué es? ¿Qué consecuencias trae? ¿Ya? ¿De qué inclusive nos va a servir? ¿Ya? Ahora, de qué nos va a servir y qué consecuencias trae, nos vamos a usar más para en otra clase. Nosotros vamos a estudiar más que nada lo que es ¿cómo decirlo? La interpretación matemática de lo que es el campo eléctrico, ¿ya? Para después pasar a lo que es las consecuencias y el uso que hay en otras clases. Así que, Profe, dígame. entonces podemos decir que campo eléctrico es se sobreponen básicamente las fuerzas eléctricas hasta generar un campo. Claro, mira, eso es lo que voy a explicar ahora, justo ahora. Pero sí, ¿Sí? mira, ahí te va a quedar un poquito más claro cuando lo explique. Sí, el objetivo de la clase de hoy día entonces va a ser comprender lo que es el concepto de campo eléctrico, y si que nos llega a dar tiempo vamos a aplicar estos conceptos de campo eléctrico de campo eléctrico, mira, no me había dado cuenta que había escrito eso antes, pero bueno. Pero bueno, eso, si es que podemos llegar a hacer algún tipo de ejercicio matemático, bacán, ¿ya? Entonces, como ya hemos dicho, todo empezó cuando se preguntaron, oye, ¿qué pasa si hay una distribución de carga más grande que solamente dos cargas o tres cargas alrededor? Si es que hay muchas cargas alrededor, ¿cómo uno podría llegar a predecir cómo va a ser el movimiento de una carga que sea sometida a todas esas? ¿Ya? Entonces llegó nuestro amigo, gran amigo mío, ¿ah? Lo conozco yo hace muchos años, mira, una persona que es del 1800 por ahí, que introdujo el concepto de campos de fuerzas, que era para explicar las interacciones a distancia observada entre los electrones. ¿Qué se refiere a eso? Introdujo todo el tema de campos de fuerzas, de cómo va cambiando los campos de fuerzas, refiriéndose a campos de fuerza, lo que es la fuerza que siente una carga de prueba, en este sentido. Que este sería como una carga de prueba que está sometida a estas cargas, y lo que estudió entonces, cómo iba variando la fuerza, traduciéndola como si fuese un campo, ¿ya? Entonces, al tener ese hecho de que, diciendo, mira, si es que esta partícula se pone en esta posición, su fuerza va a ir variando de cierta manera, va variando de otra manera, ¿qué es lo que puedo mostrar en la simulación de aquí, ¿sí? Aquí, ¿ya? Donde él mencionaba, mira, sí, ahí sí, él mencionaba, mira, esta es la carga de prueba, que sería una carga bien pequeña que simplemente es tan pequeña que no se podría decir que no ejerce fuerza sobre esta carga acá, pero ahí van a entender después a qué me refiero, ¿no? Después voy a profundizar eso. Entonces, ¿qué es lo que estudió Faraday? Fue el hecho de que cuando uno va poniendo una carga alrededor de otra, se puede ver que la fuerza que siente esta carga, este sensor, va a ir variando según la distancia, según qué tan lejos esté, de qué tan fuerte sea la carga, por ejemplo, y que la dirección va variando también según la posición. Va a ir apuntando a distintos lugares. ¿Ya? Entonces después, al tener eso ya bien estudiado, él propuso que las cargas eléctricas modifican el espacio que las rodea, creando un campo de fuerza que no campo eléctrico. Es decir, por el mero hecho que dijo, mira, ¿sabéis qué? Las fuerzas van cambiando de dirección cuando las cambio de posición. A medida que les voy acercando, la fuerza se va haciendo más grande, a medida que lo voy alejando, va haciendo más pequeña. ¿Ya? Al hacer todos esos estudios, él dijo, ya, eso significa entonces que el campo eléctrico, que todo que al final alrededor de las cargas, hay un campo eléctrico que hace que interactúe con otras cargas, ejerciendo una fuerza sobre las otras cargas, que en este caso sería el sensor.
¿ya? Donde si se dan cuenta, a medida que yo voy sacando, no saqué, no, creo que no, no, a medida voy a reiniciarlo. Si se dan cuenta aquí, este es el campo eléctrico que se representa mediante unas flechas que son los vectores, ¿ya? Y a medida que se va alejando, se van volviendo más transparentes. Eso significa que el campo eléctrico es más débil. Y si yo voy aplicando más cargas, estas flechas alrededor, los vectores alrededor, empiezan a tomar un color más vívido, creo que esa es la palabra, debido a que como hay más cargas, significa que el campo eléctrico entonces es más fuerte. Y si el campo eléctrico es más fuerte, entonces la fuerza que siente la carga va a ser, o sea, la carga de prueba va a ser mayor, ¿ya? Voy a ver el chat, parece que se comentaron algo, si es que... No, ya, perfecto, todo bien. Entonces eso es lo que fue estudiando más que nada. ¿Quién más? Profesor, Dígame. este mismo método, forma, no sé cómo decirle, se empleó lo mismo para describir el campo magnético de los imanes. Ya, mira, lo que vamos a hablar del tema del campo magnético de los imanes, adelantando de la materia, así como bastante, la variación de campo eléctrico entrega en consecuencia un campo magnético determinado. Así que para enseñarte bien lo que es el campo magnético, te tengo que enseñar bien lo que es el campo eléctrico. Que prepárate. Es lo único que te puedo decir por ahora. Pero sí, funciona podría parecido. como, Dime. ¿me podría explicar como en simples palabras, así como qué es el campo eléctrico? Más rápido. Justamente lo que dice aquí, es una propiedad del espacio que rodea a una determinada carga y se manifiesta por medio de las fuerzas. ¿A qué se refiere esto? Como es una propiedad del espacio, significa que alrededor de una carga hay algo, simplemente. Hay algo, no se sabe qué. Por eso se dice que es propiedad. Hay algo ahí que yo sé que está ahí porque por medio de fuerzas por medio de fuerzas que se ejercen sobre cargas de prueba, como ya he dicho en la simulación, yo puedo saber que ahí alrededor hay un campo. Eso es lo que pasaba en un principio. Ellos no podían asegurar que el campo eléctrico realmente existía. O si es que era algo, simplemente quizá solamente decían, oye, hay algo acá, porque resulta que si pongo una carga en cierta posición, esta carga va a tener va a sentir una cierta fuerza y y se va a mover por esta fuerza, ¿vale? Pero después, claramente, como estaba explicando recién a su compañero, cuando se fue profundizando todo el estudio del campo eléctrico, se empezaron a dar cuenta que el campo eléctrico tiene su interacción con el campo eléctrico, o más que nada como su variación se podría decir, va teniendo en consecuencia lo que es un campo magnético, ¿ya? Pero en sí, insisto también, este PowerPoint ya me dije, ¿para qué voy a entregar guías si ni las van a leer? Mejor les hago PowerPoints, donde voy a tener la información bien comprimida y, y además se las voy presentando de esa manera. Entonces, como me preguntan, ¿qué sería entonces el campo eléctrico en simples palabras? Una propiedad del espacio que rodea una carga determinada y que se manifiesta por medio de fuerzas que aparecen cuando uno pone otra carga, ¿ya? Es decir, en palabras más simples todavía, es el campo que rodea, o sea, perdón, es una... Sí, el campo eléctrico es como, se podría decir como un campo de fuerza, o que en realidad es como un campo eléctrico, en realidad. Pero es algo que rodea la carga, ¿ya? Es como, se podría decir, hasta que es una deformación del espacio, pero es algo que rodea la carga que uno sabe que está ahí, porque cuando yo pongo la carga cerca de la otra, esta siente una fuerza y se mueve. Bien, entonces teniendo eso claro, bueno, está todo eso que me preguntaste recién, y el tema de que las fuerzas eléctricas son pares acciones-reacción. ¿A qué se refiere eso? Que simplemente si yo tengo una carga a mi derecha y otra carga a mi izquierda, ambas van a sentir una fuerza porque la mera interacción entre ellas hace que se generen fuerzas iguales en sentidos contrarios, ¿no? sentido contrario en realidad, que es lo que ya hemos hablado, todo el tema de las fuerzas electrostáticas, de las fuerzas de rotación, de tracción, etcétera, etcétera. Ahora sí. Bien, entonces, ¿cómo es que se empezó a medir todo el tema de la intensidad del campo eléctrico? Porque en sí, como ya he dicho antes en la simulación, a medida que yo iba poniendo más cargas, y el campo eléctrico se iba volviendo más intenso. ¿Y cómo sé eso? Porque resulta que, a ver, si yo tengo el sensor, que es una carga de prueba,
a medida que yo voy poniendo más carga, la carga de prueba empieza a ejercerse sobre él una fuerza mayor. ¿Ya? Esto representa la fuerza, por si acaso. ¿Ya? Así que no lo había dicho antes. Entonces, en sí, a medida que se van aplicando más cargas, empezaron a deducir. Ya, significa que el campo eléctrico, pensando que alrededor de esta carga hay un campo eléctrico, significa entonces que si yo pongo más cargas, y si pongo más cargas y resulta que la carga de prueba se ejerce sobre él una fuerza mayor, entonces también el campo eléctrico va a tener una intensidad mayor. ¿Ya? En este caso se podría mostrar como esto de acá, que a medida que, vamos a ver esto, ahí podemos ver que ese campo eléctrico tiene una cierta intensidad. Mientras más cerca estoy de él, de la parte más nítida se podría decir, si es que esa es la palabra que se podría decir, en vez de más borroso se podría decir, voy a tener una fuerza mayor o menor respectivamente. Y a medida que yo aplique más cargas, la intensidad de este campo va a ser mayor, ¿ya? Donde finalmente, insisto, mientras más cerca, más fuerza va a sentir, ¿ya? ¿Por qué es importante esto? Porque resulta que mientras más cargas, significa mayor campo eléctrico. ¿Y qué tipos y en la vida cotidiana, insisto, no vamos a hablar de solo una carga, sino que vamos a hablar de muchas cargas concentradas en un punto específico o en un circuito específico, ¿ya? Bien, aquí me preguntan, ¿qué pasa si pongo cargas negativas? Eh, y ya, voy a empezar con esa pregunta primero. Dicen, ¿qué pasa si pongo cargas negativas? Bueno, resulta que, adelantando un poquito, un poquitito que es lo que voy a pasar después, sucede que los campos eléctricos se pueden superponer. Así como habíamos dicho, la superposición de las fuerzas, que era sumar o restar fuerzas dependiendo del sentido. Lo mismo pasa con el campo eléctrico, donde dependiendo de si es que aplico una carga, por ejemplo, ya, una carga positiva o una carga negativa, los campos eléctricos de las cargas positivas y de las cargas negativas interactúan entre ellos, se superponen y van a dar una intensidad de campo específico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, tengo este aquí, y voy a aplicar una carga negativa en el mismo lugar. Interactuaron los campos eléctricos, uno tenemos el positivo, tenemos el negativo, y resulta que se restaron entre ellos, porque uno es positivo y otro es negativo, simplemente, ¿ya? Y eso es lo que va pasando cuando uno va aplicando cargas positivas y cargas negativas, porque resulta que el campo eléctrico de la positiva y de la negativa tendrán las mismas propiedades, pero se podría decir como en sentido contrario. Que eso es lo que voy a explicar la próxima clase, que no lo tengo para esta, pero sí para la próxima. Si no, inclusive no sé qué voy a improvisar después, ¿ya? Entonces, eso es lo que es con el tema de la intensidad de campo eléctrico, donde finalmente lo que se hace para estudiar esta característica de la intensidad es exactamente lo que acabamos de hacer. Yo puse una carga de prueba, que en este caso se llama Q', y empecé a estudiar cómo va interactuando con el campo eléctrico y cómo la estudio a través de qué tanto es la fuerza que siente, se podría decir, ¿ya? Qué tanto es la fuerza que se ejerce sobre él, que me refiero con lo que es las fichitas. Por eso cuando hablamos teóricamente, nos referimos a una carga grande, ¿ya? A una que tiene, un cuerpo muy cargado, que tiene muchas cargas, en este caso positivas, y una carga de prueba que es tan pequeña que al final no influye en el campo eléctrico de la carga grande. ¿Por qué es importante ese detalle de la carga de prueba? Porque así como preguntaron, oye, ¿qué pasa si es que pongo una carga positiva y una carga negativa? Bueno, resulta que los campos eléctricos influyen entre sí, ¿ya? Inclusive si es que pongo una positiva con una positiva también, se van a superponer. Entonces, cuando estamos hablando de una carga de prueba, estamos hablando de una carga tan pequeña que, acuérdense que sigue siendo una carga. Esta carga pequeña de prueba sigue teniendo un campo eléctrico, ¿ya? Tiene un campo eléctrico alrededor. Está ejerciendo inclusive una fuerza sobre esta carga, pero es tan pequeña que es despreciable. Por eso cuando se habla de carga de prueba, se habla de una carga tan pequeña que no puede influir en el campo eléctrico de las otras cargas, como tampoco puede ejercer fuerza sobre las cargas. Porque finalmente el campo eléctrico que tiene es pequeñísimo, ¿ya? Es como si tuviésemos
este campo eléctrico tan pequeño que en realidad no siquiera alcanza a ejercer una fuerza considerable en la otra carga. Entonces, bien ahí. Ya, entonces al estudiar todo el tema de lo que es el campo eléctrico y cómo va ejerciendo fuerza sobre esta carga de prueba, empezaron el Michael Faraday encontró una relación que mencionó que finalmente el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza sobre la carga de prueba, ¿ya? Ahora, nosotros no tenemos un valor específico de lo que es la carga de prueba. Más que nada en lo que es a nivel universitario, la carga de prueba va a tener un valor así como tan pequeño, pero tiene un número, que siempre se le va a considerar es como ese número. Nosotros, dependiendo del ejercicio, dependiendo del problema, etcétera, yo les voy a decir así como, oye, la carga de prueba tiene esta unidad o tiene este valor, y ustedes van a ver que decir, ya, la carga de prueba entonces es igual a esta carga, o cosas por el estilo, pero eso se va a ir viendo después, ¿ya? Entonces, como menciona aquí, lo que dijimos aquí, el campo eléctrico entonces va a depender de la fuerza que se ejerce sobre la carga de prueba. ¿Qué menciona aquí? La fuerza eléctrica por unidad de carga se denomina intensidad de campo eléctrico. La fuerza eléctrica por unidad de carga. F sobre Q. Es decir, que por unidad de carga, es decir, a ver cómo decirlo. Es como la cantidad de fuerza que va a sentir una carga sometida a este campo eléctrico por cada unidad de carga. Así como nosotros decíamos metros por cada segundo, es decir, cuántos metros avanza por cada segundo, aquí se está refiriendo a la cantidad de fuerza que siente, o sea, la cantidad de fuerza que ejerce este campo eléctrico por cada cantidad de carga. ¿Ya? A eso se refiere con lo que es la fuerza eléctrica por unidad de carga. La fuerza que se ejerce por cada unidad de carga. Así como era de nuevo, metros por cada segundo, cierta cantidad de newtons entonces por cada coulomb, ¿ya? Newton sobre coulomb, generalmente se dice. Entonces dice, ya, cuando dice cuya dirección y sentido coinciden con los de la fuerza eléctrica. Sí, mira, a eso se refiere. Sí, voy a tener que saltarme una cosita para explicar eso. Bueno, como ya hemos dicho, aquí la carga eléctrica tiene un cierto campo eléctrico, ¿ya? Que finalmente esto se traduce con estos vectores, ¿ya? Se traduce más con estos vectores. Siempre van a ir viendo unos vectores así, donde lo que va sucediendo es que cuando hablamos de una carga positiva, el campo eléctrico que tiene es hacia afuera, desde el centro de la carga hacia afuera. En el caso de la carga negativa, es al revés. Por eso habíamos dicho que cuando uno se superpone sobre el otro, resulta que se niegan entre ellos. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Porque finalmente uno es hacia adentro y lo otro es hacia afuera. ¿A qué se refiere esto de hacia adentro o hacia afuera? Es por el mero hecho de que la carga de prueba se toma como una carga positiva. ¿Ya? Si nosotros tenemos carga positiva con carga positiva, va a sentir una fuerza de repulsión. Si tenemos una carga positiva interactuando con una negativa, tenemos una fuerza de atracción. Eso es lo que traducen estos vectores. ¿Qué dirección va a tener la fuerza sobre la carga de prueba, que siempre es positiva? ¿Ya? Y en el momento en que interactúan distintas cargas, se puede saber al tiro hacia dónde va a ir esta carga de prueba, porque aquí sabemos que se va a repeler. Se va a ir repeliendo, va a ir avanzando, pero a medida que se va alejando, la fuerza que siente por la carga positiva va a ser menor. Y además se está acercando cada vez a la carga negativa, y por lo tanto se va a sentir atraída a él. Entonces va a avanzar, y después resulta que a medida que se va acercando, va a sentir una fuerza mayor de atracción, y de repente va cerca. Eso es lo que traduce el campo eléctrico. ¿Qué dirección va a tomar esta carga de prueba? Dependiendo de las posiciones que tengan la carga negativa y positiva. Ahora, claramente puede ser carga positiva junto con otras, ¿ya? Pueden ser distintas cargas distribuidas en distintas partes, pero finalmente lo que hacen estas flechas, estos vectores de campo eléctrico, representan qué dirección va a tomar la fuerza de
esta carga de prueba que, insisto, es positiva. Porque, por ejemplo, voy a pasar por acá, resulta que la fuerza va a ir para allá, voy a ir para allá, voy a ir acercándola a la negativa, y resulta que en esta posición, claramente como estoy más cerca de la negativa, resulta que ahí lo más probable es que impacte la carga negativa. Pero si tomo otros tipos de caminos, por ejemplo, vamos a ver, como por acá, vamos a cambiar este por una positiva. Si tomo estos tipos de caminos, ya la fuerza va a sentir para allá, luego para allá. Ves que tienen como distintas direcciones y eso es lo que traducen los vectores del campo eléctrico, simplemente. Que inclusive lo puedo tomar aquí como ciertas áreas donde el campo eléctrico va a sentir, o sea, perdón, la carga de prueba va a sentir unas ciertas fuerzas en distintas direcciones dependiendo de la distribución de las cargas. ¿Ya? Veamos si es que hay una duda. Positivo o negativo. Aquí no necesariamente. Aquí pregunta si es que el campo eléctrico es cero. Bueno, resulta que no, porque aquí, más que nada, es por el hecho de que, dame un segundito, ya por el mero hecho de que alrededor ya hay cargas, si es que nosotros pusiésemos la carga negativa sobre la positiva, no habría campo eléctrico. Pero como alrededor ya hay distintos tipos de cargas, ya instantáneamente se sabe que hay campo eléctrico de todas maneras. Inclusive la carga de rueda siente una siente fuerza de todas maneras, como se ve acá. ¿Ya? Ahora sí, no sé, pues llegase y conectase este positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, y elimino todas estas, imagino que ya son pares. Ahí no, bueno, si es que lo pusiese exactamente uno encima del otro, ahí habría una carga, un campo eléctrico negativo. Pero en este caso, como soy muy duro, me faltó ponerlo de manera bien, como lo había mostrado antes, igual, aquí. Ahí, bueno, tampoco tengo el mouse muy... ¿Cómo poder? No, no puedo. Maldito mouse, ahí está, sí. Ahí como uno está encima del otro, los campos, el campo eléctrico finalmente es negativo porque se resta. Bueno, acuérdense que bueno, vale que considerar que las cargas son iguales. No es por el mero hecho de que tenga una carga negativa y una carga positiva voy a tener simplemente un campo eléctrico nulo, ¿ya? Sino que depende de la cantidad de carga. Si es que la carga si es que la carga si es que la carga positiva fuese mayor que la negativa, ahí habría un campo eléctrico positivo en este caso. Si la carga negativa fuese menor, si es que la magnitud de la carga negativa fuese mayor que la de la positiva, ahí también habría un campo eléctrico negativo. ¿Ya? Entonces igual hay que tener en cuenta eso. Pero bueno, sigamos con el tema de lo que es más que nada, la interpretación matemática de lo que es el campo eléctrico. Entonces, en un principio, lo que dijo Michael Faraday es que, mira, ¿sabes qué? El campo eléctrico lo que nos traduce es que va a haber una cierta fuerza que se ejerce sobre una cierta cantidad de carga. ¿Ya? Y claramente, esta carga de pruebas, que como habíamos dicho, no siempre tiene bueno, más que nada, para poder considerar lo que es el campo eléctrico, como para calcular lo que es la intensidad del campo eléctrico, sin necesidad de saber perdón, de saber lo que es el valor de la carga de prueba, necesito aquí mostrarles, entonces se empezó ¿cómo decirlo?, a jugar matemáticamente con todas estas ecuaciones y se encontró un concepto específico, ya que aquí lo voy a compartir en un segundito, lo quiero compartir en mi pizarrita para que se entienda mejor. Allá, voy a dejar de compartir, bla, bla, varios participantes, yo, pantalla, iniciar, pizarra, ya lo voy a hacer el más. Entonces, lo que se tenía claro en un principio es que el campo eléctrico era igual a la fuerza que se ejerce sobre una cierta carga de prueba, ¿ya? Nosotros en un principio sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la constante eléctrica por la carga 1 por la carga 2 sobre R cuadrado en eso, sobre R cuadrado. Entonces, esto es la fuerza eléctrica, que es la misma fuerza que tenemos aquí, ¿ya? Esto de acá lo podemos reemplazar ahí, ¿ya? ¿Qué pasa entonces? Que la magnitud de la intensidad del campo eléctrico
va a ser igual a lo que es KE, K1 por K2 sobre R cuadrado, todo eso sobre el K', ¿ya? Ahora, como estamos hablando nosotros de una carga 1 y una carga 2, esta carga 2 me refiero a lo que es la carga prima, porque estamos, insisto, lo que estamos hablando siempre es una carga grande, un cuerpo cargado grande y una carga de prueba pequeña. Entonces estamos viendo cuánto es la intensidad de campo en este caso, ¿ya? Nosotros sabemos que independientemente del tamaño de la carga, ambos sienten una fuerza igual, se podría decir. Y lo que va a pasar aquí es que la fuerza que siente la carga de prueba va a ser igual a lo que tenemos acá, ¿ya? ¿Qué es lo maravilloso aquí? Bueno, sabemos que K2, Q2, perdón, es Q', porque hemos dicho aquí que estamos hablando de este ejemplo específicamente. ¿Qué pasa entonces? K' con K' se van y me queda que entonces la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la constante eléctrica por el Q1, perdón, sobre el R cuadrado. ¿Qué significa esto? Que gracias a esta igualdad nosotros podemos calcular la intensidad del campo eléctrico sin necesidad de tener una carga de prueba, ¿ya? Es decir, si yo de repente tengo una carga Q1 y yo les pregunto, oye, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico a una distancia de, veamos, de 0,25 metros cuando Q1 tiene un valor de 25 coulombs? Acuérdense que ya desde ahora no estamos hablando de cargas específicas, sino que estamos hablando de cuerpos cargados, ¿ya? Es decir, estamos hablando de cuerpos cargados que tienen mucha cantidad de carga que pueden llegar a los coulombs. Antes estábamos hablando de los microcoulombs, que era una millonésima, ahora ya estamos hablando normalmente de los coulombs, ¿ya? Que eso ya es posible en la vida cotidiana, que son muchas cargas. Entonces, ¿qué digo? Ya, pues digo, ya, pues entonces la intensidad de carga va a ser igual a lo que es la constante eléctrica por la carga 1, que hablamos de la carga 1, sobre la distancia al cuadrado. Entonces la intensidad de campo eléctrico va a ser a los 9 por 10 a la 9, que esto era Newton por metro cuadrado sobre kilómetro cuadrado, si no me equivoco, y multiplicado por los 25 coulombs, dividido en la distancia al cuadrado, que son los 0,25. ¿Por qué se me ocurrió un número así? No sé por qué. Qué ridículo, Claudio, por Dios, 0,25. 0,25 por 0,25 va a ser igual a 0,625. Mira tú, qué número más interesante. Pues bueno, m cuadrado está esta unidad. Lamento como siempre la letra, lamento la distribución. Me da por escribir al medio justo y al final me alcanza a la derecha. Pero lo importante es, coulomb con coulomb se van, metros cuadrados con metros cuadrados se van, y me queda que la intensidad de campo eléctrico entonces va a ser igual a los 9 exponente 9 por 25 dividido en 0,6, 0,25 al cuadrado, que es 36, no, 3,6 por 10 a la 12, es decir, un campo eléctrico gigantesco. ¿Qué significa eso? Que esto es una cantidad de newtons por cada coulomb de carga. Es decir, si yo tengo un cuerpo cargado de un coulomb y lo someto a ese campo eléctrico a esa distancia, resulta que esa carga, que es de un coulomb, resulta que esa carga va a sentir una fuerza de 3,6 por 10 a la 12 newtons. Eso es mucho. Quizás me pasé con el tema ¿cómo decirlo? Quizás me pasé con el tema de los coulombs. Ya generalmente se habla de 1, de 2, de 5. Se sigue hablando de valores pequeños, pero insisto, a lo que voy es que el campo eléctrico simplemente menciona qué fuerza va a sentir cierta cantidad de coulombs a una cierta distancia, ¿ya? En este caso dijimos que era de 3,6 por 10 a la 12, que es muchísima fuerza, ¿ya? Y eso como puede mover, qué sé yo, una tonelada así como de la nada. Pero obviamente considerando la cantidad de carga y considerando lo que es la distancia en la que están.
Entonces, en sí, ¿qué importa? De que esa fórmula llegamos a ese simple que es lo que nos ayuda a calcular lo que es la intensidad de campo eléctrico. Por último, y para terminar la clase, porque ya me estoy pasando un poquito, una propiedad importante del que es el campo eléctrico es que si ya tenemos distintas distribuciones, que es lo que generalmente pasa, ya que tenemos cargas positivas, negativas, todas volando por ahí, son millones, ¿qué pasa con el campo eléctrico? Bueno, resulta que así como teníamos la superposición de las fuerzas, tenemos la superposición del campo eléctrico, donde dependiendo de la distancia en la que estén, dependiendo dependiendo de las cargas de prueba y dependiendo de la posición, dependiendo de más que nada, de la posición y dependiendo si es que es positiva o negativa, estas se van a ir restando o se van a ir sumando respectivamente. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, aquí dice, cuando dice, para estudiar el campo eléctrico de un sistema discreto, cuando se refiere a un sistema discreto, se refiere a un sistema donde se presenten más de dos cargas. ¿Ya? Hay una interacción de una distribución grande de cargas. Ahí se utiliza el principio de superposición de... Eso no debería ser carga, debería ser de campo eléctrico. ¿Ya? O no depende. Dame un segundito. Entonces dice, este señala que la intensidad del campo en un punto de la distribución de cargas es igual a la suma de las intensidades de los campos de cada una de ellas. Esto se refiere a lo que hay acá, donde la intensidad de campo eléctrico total va a ser igual a la suma de todos los campos eléctricos, ¿ya? Por eso se le pone aquí este valor de sigma sobre n igual a 1, no sé si lo habrá pasado, quizás sí, quizás no, pero lo que importa es que esto significa que la sumatoria de todos los campos eléctricos es igual al campo eléctrico total, que eso es el tema de el principio ¿cómo se llama? El principio de superposición de campos eléctricos, en este caso, ¿ya? Donde finalmente, dependiendo de la cantidad de cargas, que sería n, vamos a tener una cierta suma, o sea, una cierta cantidad de campos eléctricos que al final en un punto se van a ir sumando, dependiendo de la distancia que esté ese punto. Bueno, y por último, de lo último, para terminar, ya me alargué mucho, pero bueno, como habíamos tenido antes, una analogía de la ley gravitacional con la fuerza eléctrica, por ejemplo. Aquí también tenemos una analogía del campo eléctrico con lo que es el campo gravitacional, ¿ya? Donde simplemente, va. No, un segundito, siempre se me olvida, estaba compartiendo la pantalla. No, ¿dónde estoy compartiendo? Estoy compartiendo, ¿no? No, estoy compartiendo. Estaba hablando de PowerPoint. Perdón. Ya, todo lo que había leído antes es lo que se presenta aquí, por si acaso. Y el PowerPoint que se los voy a mandar. Con eso se puede. Sí, cuando estamos hablando me están preguntando si es que con la ecuación que tenemos acá se puede deducir ¿cómo se llama? Se puede deducir el signo de la carga. Claro, aquí sí importa el valor del signo, porque eso nos va a representar si es que los vectores del campo eléctrico se van van hacia la carga o si van hacia afuera, ¿ya? Por lo tanto, esta ecuación de acá nos ayuda a determinar ese valor de la carga, si es que, dependiendo obviamente del valor, valor del campo eléctrico, etcétera, etcétera. Aquí quiero decir con eso, que aquí sí importa el valor el signo de la carga, ¿ya? Como antes había hablado de que la fuerza eléctrica no lo consideren, que lo deduzcan y todo, no, aquí tienen que ser sí. Porque aquí, cuando vayan sumando los campos eléctricos, van a haber cargas positivas y van a haber cargas negativas. Y dependiendo si es positiva o negativa, significa que el campo eléctrico va a ser positivo o va a ser negativo, ¿ya? Pero bueno, para terminar acá, lo que había hablado de que estaba lo que es la analogía entre la fuerza gravitacional y la fuerza eléctrica, también hay una analogía entre el campo gravitacional y el campo eléctrico, donde prácticamente tienen las mismas diferencias. En el caso de la intensidad de campo gravitacional, como saben, los planetas se atraen entre ellos, ¿ya? Eso es porque al final interaccionan sus campos gravitacionales y resulta que siempre hay una fuerza de atracción. Pero en cambio, en el tema del campo eléctrico, no siempre es de atracción, también es de repulsión. Es decir, hay campos eléctricos que van hacia adentro, que van hacia la carga, que son el tema de las cargas negativas, y hay campos eléctricos que van hacia afuera, ¿ya?
que son en el caso de las cargas positivas, que es lo que había mostrado en este ejemplo, donde si yo pongo los campos eléctricos, en el caso de las cargas positivas, es hacia afuera, y en el caso de las cargas negativas, es hacia adentro. Y cuando tenemos cargas distintas que van interactuando, ahí resulta entonces que sucede una superposición de campos eléctricos. ¿Ya? Eso en realidad, simplemente con el tema de las ecuaciones se puede ver una similitud, porque aquí cuando estamos hablando de la ecuación de la fuerza, de la fuerza peso, que es F igual a mg, aquí tenemos prácticamente lo mismo, donde la fuerza en vez de m igual a g va a ser igual al campo eléctrico por la carga, donde si uno despeja la gravedad o despeja el campo eléctrico, van a tener prácticamente lo mismo, ¿ya? Que va a ser la fuerza, en el caso del campo gravitacional, va a ser igual a la fuerza por unidad de masa, y en el caso del campo eléctrico es la fuerza por unidad de carga, porque finalmente la fuerza gravitacional actúa según la cantidad de materia que haya, mientras que en el campo eléctrico va a actuar según la cantidad de carga que haya. Y también se pueden ver aquí lo que es la similitud lo que es la similitud entre el cálculo, donde finalmente va a depender de la cantidad de materia que va a tener el planeta para atraer a otro, por ejemplo, y va a depender de la distancia en que esté. Porque, por ejemplo, la Luna se siente atraída a la Tierra y por eso tiene esa trayectoria, ¿ya? Que es lo que estamos pasando en el archivo. Y si la Tierra tuviese más masa, inclusive, la Luna va a sentir una mayor fuerza de atracción. Y si la Luna estuviese más cerca, pasaría lo mismo. La Luna sentiría una mayor fuerza de atracción. Lo mismo que pasa aquí con el tema del campo eléctrico. ¿Ya? Si es que la carga tiene mayor cantidad de carga, si es que el cuerpo tiene mayor cantidad de carga, la intensidad del campo eléctrico va a ser mayor. Y si uno pone una carga de prueba, que estoy haciendo la analogía de la Luna con una carga de prueba en este caso, la carga de prueba va a sentir, mientras más cerca esté, que sería que por eso está dividido aquí, mientras más cerca esté, mayor va a ser la fuerza de atracción o repulsión que sienta. Así que eso nomás, chicos. Hasta aquí dejamos la clase, que en 5 minutos más tengo clases con el primero medio. Mira, al final hablando de que me iba a quedar corta la clase, terminé inclusive pasándome el tiempo. ¿Qué digo que me pasa? Pero, no sé si tienen alguna duda antes de que tenga que irme. Si no, lo dejamos hasta aquí nomás. Profe, Dígame. entonces, digamos, la intensidad de un campo eléctrico siempre va a depender de la carga de prueba, ¿cierto? No, al contrario. Tú tienes cuando estamos viendo la intensidad de campo eléctrico, va a depender de la carga que tengamos en el centro. Dame un segundito. Mira. Vamos a reiniciar. Esta es la carga de prueba. La carga de prueba lo único que nos ayuda es estudiar el campo eléctrico a través de la fuerza que siente. ¿Ya? Mientras más cargado esté el cuerpo, más fuerte va a ser el campo eléctrico y por lo tanto más fuerza va a sentir la carga de prueba. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico no depende de la carga de prueba, sino que depende de cuánta carga tenga el cuerpo. Y mientras más carga tenga el cuerpo, más intenso va a ser el campo eléctrico. ¿Ya? Mientras más intenso es el campo eléctrico, la carga de prueba siente más fuerza. Por eso se habla de la ecuación que tenemos aquí, que es el campo eléctrico, que es el E, es igual a la fuerza sobre la carga de prueba. Mientras más intensa sea la carga, del campo eléctrico, y la carga de prueba sea la misma siempre, mientras más intensa sea el campo eléctrico, más fuerza entonces va a sentir. Porque, insisto, la carga de prueba no cambia. A eso se refiere a lo que es la ecuación. Alguien levantó la mano, no sé si porque lo quiere preguntar, si es que no, bueno, que avise, y si es que alguien tiene alguna pregunta, pregunta más. Ricardo, si es que tiene una pregunta, nomás. Si no, ay, ¿por qué se hace? Profe, Dime. profe, en la diapositiva anterior, en la 8, no la entendí muy bien lo que está explicando. ¿Aquí? Sí, no entendí bien. Ah, ya, es simplemente el hecho, aquí lo que habla sobre el tema de la superposición del campo eléctrico, ¿ya? Donde resulta que el campo eléctrico puede aumentar
mientras más cargas se encuentren alrededor. Por ejemplo, aquí ya tengo la carga de prueba que siente una cierta fuerza debido al campo eléctrico de esta. Por interactuar con el campo eléctrico de esta carga, la carga de prueba va a sentir una cierta fuerza, ¿ya? ¿En qué momento el campo eléctrico va a ser mayor? A medida que yo empiece a aplicar más cargas. ¿Por qué el campo eléctrico aumenta cuando hay más cargas? Porque el campo eléctrico de cada carga se superpone y empieza y se suma, se podría decir. Es como si toma esta analogía. Aquí tenemos una sola carga que está empujando la carga de prueba. Si tenemos dos cargas que están empujando la carga de prueba entonces va a sentir más fuerza, ¿ya? ¿Y qué pasa si pongo más? Estamos ejerciendo, hay más cargas que están ejerciendo fuerza sobre la carga. Por lo tanto, la fuerza que se ejerce sobre la carga va a ser mayor. Ahora, no es por el mero hecho de que cada carga empuje, se podría decir, bueno, en realidad sí. El tema es que como está sumando todos los campos eléctricos de cada una, que se suman entre sí, de un segundo. Va, yo andaba compartiendo pantalla, nada que ver. No, no puede ser. Oye, ¿por qué? No funciona, un segundito. Ahí sí. Ahí sí. Yo explicando, parece que no estaba compartiendo la pantalla. Pero bueno, a medida que voy aplicando más cargas, en los campos eléctricos de cada uno se van sumando, ¿ya? Inclusive pueden llegar a restarse dependiendo de las cargas que aplique, ¿ya? Que es lo que está sucediendo acá. Aquí la carga de rueda no siente fuerza porque tengo una carga positiva y otra negativa donde sus campos eléctricos se restan. Entonces, ¿qué es lo que habla esta diapositiva? Simplemente existe un principio de superposición del campo eléctrico, donde por el mero hecho de que, ¿cómo se llama? Por el mero hecho de que existan distintas distribuciones de cargas y cada uno aporte un cierto campo eléctrico, estos campos eléctricos, en un punto específico, por eso se pone aquí esto, va a depender de cuántos campos eléctricos estén. ¿Eso fue? Y además fue. Pero bueno, eso nomás, chicos, ya me tengo que ir porque tengo un minuto más y ahí tengo que hacer el primero. Así que muchas gracias por venir, muchas gracias por su asistencia. Han tenido mucha gente ahora. Perfecto. Atentos, no siento, no puedo responder las preguntas. Atentos al Classroom institucional, porque desde ahí voy a andar subiendo las nuevas cosas. No, profe, cuídese. ¿Ah? Cuídese, profe. Ya, muchas gracias. Y por último, eso, atentos a la encuesta que voy a subir pronto, ya que va a ser mañana. Chao, profe. Eso, Cuídese. chao, que estén bien. Chao, profe. Muchas gracias por venir. Chao. Chao, profe, que le vaya bien. Bye. Chao, bien.